Bienvenidos a Mi Casita con Barbie, Sebastián Consejo. Hoy vamos a hablar de varios temas. El primero es sobre la igualdad y la mujer. No podemos tocar el tema mucho porque nos censuran, pero voy a empezar con este pequeño vídeo de la Liga de la Justicia para que ustedes vean para dónde estamos marchando el planeta. Adelante vídeo. Día más en el Salón de la Justicia Social. Suben amigues de la diversidad. Estoy un poco preocupado porque no veo verdadera diversidad entre ustedes. ¿Cómo que no? Nuestros talentos son muy diferentes. No es a eso a lo que me refiero. ¿Y a qué te refieres? Me refiero a que todos ustedes son hombres blancos y heterosexuales. Yo soy una mujer. No es suficiente. Eres blanca, heterosexual y promueves un estándar de belleza inalcanzable. ¿Y cómo afecta eso a nuestras capacidades? No afecta a sus capacidades, pero es discriminatorio. Pero fue usted quien nos reunió en primer lugar. No pienso hacerme cargo de lo que hice. Soy progresista. Le echaré la culpa al hombre blanco. Pero usted es un hombre blanco. ¡Silencio! A partir de ahora serán todos reemplazados por afroamericanos transexuales, a los que descubrí que había que respetar hace 5 minutos. Vaya, no sabía que habría tantos afroamericanos transexuales con superpoderes. No, no tienen superpoderes. ¿Qué? ¿Y cómo protegerán al mundo? Con diversidad. Dígame que al menos estarán bien entrenados. No, serán gordos. Ustedes con sus músculos entrenados y sus cuerpos esbeltos promueven estándares de belleza irreales que ofenden a la gente gorda. Son gordofóbicos. ¿Vas a reemplazarnos por gordos travestis? Se dice cuerpos disidentes con perspectiva de género. Nos estás echando por ser blancos y heterosexuales. Eso es literalmente discriminación. Silencio, no me gusta que se cuestione lo que digo, maldito fascista. Pero cuestionar es el principio de todo conocimiento. No quiero conocimiento, quiero obediencia. Es cierto, el conocimiento es fascista y homófobo. ¿A qué te refieres? Una vez vi un libro de biología y decía que solo había 2 sexos. Solo hay 2 sexos, maldito imbécil. Vaya, el jefe tiene razón. Aquí reina la discriminación. Si dejamos de defender a un gremio y apoyamos a otro, entonces no hay igualdad. La igualdad es el equilibrio entre todas las partes. Entonces, vamos a llegar a un momento que la gente heterosexual, la gente que cree en la iglesia, el que crea en lo que quiera creer, va a verse mal. Entonces, adelante vídeo. Ay, bueno, soy heterosexual, no es tan grave. No es tan grave, dice. Contale. ¿Vos sabías que tu abuelo, en 1970, estuvo en la primera marcha de orgullo gay? Para que vos tengas estos privilegios. Ay, pero ¿era negro el abuelo? ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo te vas a fijar en eso? Nosotros no vemos colores, nene. Está perdido este pibe. Te lo tomas todo, no quiero escuchar nada, tómatelo. Pero sería una relación heterosexual como la de ustedes, no entiendo. Mira, primero que nada, no vengas acá a asumir nuestros géneros, ¿ok? Y segundo, vos sabés que tu padre y tu madre son de otra época y nos desconstruimos mucho después de que vos nazcas. ¿Por qué no pensás en tener una relación poliamorosa? No sé, traer un amiguito, una amiguita... ¿Y qué? ¿Va a tener 2 mujeres? ¿Por qué no le ponemos un bigotito y le decimos Adolfo? Pensa un poquito. No, un amiguito. Para romper un poquito la estructura, digo. Bueno, un poco ahí viene el segundo anuncio. Me quiero casar. Por iglesia, ¿no? ¿Es para lastimarnos? ¿Qué te hicimos? Este concepto de vida está llevando a la gente joven a hacer lo que le sale a las narices. Y sobre todo el feminismo, y mira que soy un defensor del feminismo porque hice una película sobre ello, pero no culpando a nadie, vamos a ver esta reflexión de esta mujer. Ya el hombre prefiere quedarse soltero y no complicarse la vida. Porque si antes era difícil, ahora con el empoderamiento y el feminismo se está poniendo peor. Y si tú le pones que la justicia ahora mismo está a favor de la mujer, es para que ellos no se lo piensen 2 veces. Soltero, claro, sí, por decisión. Porque no se le escucha. Porque no se le valora. Porque lo ven como un cajero automático. Porque ahora si nada tienen, nada valen. Por paz mental, por tranquilidad, por progreso. Y especialmente por desmotivación, porque ahora las mujeres no valoran el esfuerzo que los hombres están haciendo por ellos. Increíble, ¿no? Pero también los hombres opinan, y opinan de generaciones de ahora, sobre lo que está pasando en Tinder y en todas las redes sociales, y lo que la mujer está vendiendo, y lo que el hombre no. Adelante vídeo. O sea, ¿tú ves justo que hoy, en el mundo en el que estamos viviendo, una chica tenga unos estándares tan sumamente altos para un tío y esté esperando un tío alto, con buena sonrisa, con buen cuerpo, exitoso? Y sin embargo, las chicas hoy estén dispuestas a poner tan poco encima de la mesa porque por el
concepto de igualdad, ya ni siquiera muchas de ellas deciden ponerse guapas porque es como, yo soy un regalo, si no me quiere él se lo pierde. Una chica que piensa así tampoco va a conseguir aquí el hombre de sus sueños, como mucho conseguirá el tonto de turno. Pero una chica que se abre un Tinder o en redes sociales está recibiendo cientos de mensajes diarios y que, si quiere, puede quedar con cualquier chico frente a un catálogo inmenso que un hombre no tiene. De todas formas, también digo una cosa, esta situación nos va a llevar a una realidad que pienso que es muy triste, porque yo creo que la gente de nuestra generación, dentro de 20 años, o sea, cuando seamos más mayores, estoy convencido que veremos un montón de gente sola en la vida, sin haber encontrado el amor, y ya no veremos esas parejas que hoy vemos que llevan 30, 40 años juntos, y dirá, joder, ojalá hubiera encontrado un chico en el que me hubiera centrado, hubiera construido un proyecto de futuro, y no estuviera sola. Entonces yo creo realmente que nos vamos a encontrar en una situación generacional cuando seamos mayores. Y por último voy a poner otro vídeo de una chica que también dice algo muy valioso. Esta va a doler. Si eres una mujer independiente y te pagas tus propias cosas, no tienes por qué aceptar salir con nadie que te ofrezca menos de lo que tú te ofreces. Falso. ¿Qué eres? ¿Una deidad a la que se le está ofreciendo una ofrenda? ¿Alguna mercancía con precio a pagar para poder tener una relación? No, princesa. Los hombres no están para ofrecerte algo. Ambos, hombres y mujeres, estamos para compartir lo que somos. Y si así lo decidimos, lo que tenemos. No es obligación ofrecer algo. Y esto no debería de molestarte. ¿Sabes por qué? Ya eres independiente y tú te provees de todo. Si alguien decidiera compartir lo que tiene, aunque esto fuese menos de lo que tú tienes, contigo, estaría sumando a tu vida. Matemática básica. Mejor pregúntate, ¿sales con alguien por compartir tiempo y conocer a la persona y además compartirte tú? ¿O sales con alguien por los recursos que éste te pueda ofrecer? Y en dado caso que fuera la última opción, ¿eso en qué te convierte? Creo que sumar un consejo a todo este chocolate mezclado con vainilla de lo que está sucediendo, se está yendo a los extremos, ¿no? Entonces, mi consejo es, hagan lo que siente su corazón, no se dejen llevar por ninguna tendencia, no criminalicen a nadie, hasta que, como dice la ley, hasta que es inocente, hasta que se demuestre lo culpable, es culpable. Así que tómense las cosas con calma. Los hombres son hombres, las mujeres son mujeres y los demás géneros también se respetan. Pero no podemos criminalizar a los heterosexuales o a las lesbianas o a los homosexuales. No podemos irnos a unos extremos, porque los extremos van a traer separación, que es lo que quiere el sistema, que nos separemos y deberíamos estar todos unidos. Así que, Sebastián, te consejo, un beso, nos vemos la semana que viene.